tardes, señora magistrada Ana Carmen González Pimentel, señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conjuntamente con el de la voz conformamos pleno en el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en unión del señor secretario general de acuerdos, a quien también saludamos. Saludamos también a las personas que se encuentran en este recinto y estamos orgullosos en esta ocasión con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, por lo que para dar por iniciada la presente sesión solicito atentamente al señor secretario tenga bien verificar la existencia de quórum legal para sesionar. Informo al magistrado presidente que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En razón de lo anterior y con la finalidad de declarar nuevamente instalada esta sesión, mucho les agradecería si nos pusiéramos de pie para este efecto. Por lo anterior, siendo las 18 horas con 7 minutos del día lunes 11 de diciembre del año 2017, se declara nuevamente instalada esta sesión extraordinaria y por existir quórum legal, los actos y determinaciones que deriven de la misma serán válidas. Pueden sentarse, muchas gracias. Para continuar con la sesión, solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día que se encuentra previsto para esta sesión. Con su permiso, señoras magistradas, señor magistrado, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 47/2017, promovido por Eduardo Hernández Solís en contra de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 48/2017, promovido por Elba Montserrat Villalbazo Gutiérrez en contra del Partido Político Nacional Morena y reencausado a este órgano jurisdiccional local por la Sala Regional Toluca, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Punto número 6, clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Se pone a la consideración el proyecto de orden del día que acaba de ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Sí, magistrada Ana Carmen Pimentel, tiene uso de la palabra. Gracias. Gracias, magistrado presidente. Nada más me gustaría, y dado que hoy se suma a los trabajos de este pleno la licenciada María Elena Díaz Rivera, me gustaría incluso para dejar constancia dentro de las actas de las sesiones de este tribunal, el incorporar un pequeño punto entre el 3 y el 4 de bienvenida a la integración del pleno de la magistrada María Elena Díaz Rivera, para efectos de darle en esta sesión también en público la bienvenida a la licenciada y dejar constancia de ello también en las actuaciones que levanta este tribunal con motivo de las sesiones que celebra. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrada González Pimentel. Anticipándome que no tendría inconveniente en la incorporación de este punto del orden del día como cuarto, habiendo un corrimiento en los subsecuentes, se concede el uso de la voz por si hubiese alguna observación o comentario con respecto a esta propuesta. De no haber ningún comentario, parte de… No existe comentario. Gracias. No le agradezco. Gracias, magistrada. Estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, al no haber una observación ni de la voz tenerla, solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien sometida a la votación del pleno la adición de un punto del orden del día en los términos ya establecidos. Con su permiso, señora magistrada, señor magistrado, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de orden del día con la adición propuesta por la magistrada Ana Carmen González Pimentel respecto a la incorporación de un punto cuarto del orden del día para dar la bienvenida a la integración de este pleno a la magistrada María Elena Díaz Rivera con el corrimiento correspondiente para quedar con 7 puntos en el orden del día. Magistrada María Elena Díaz Rivera. A favor. Gracias.
Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. A favor de la adición del orden del día. Gracias. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día con la adición propuesta por la magistrada Ana Carmen González Pimentel y aceptada por este pleno. Muchas gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, continuando con la sesión, específicamente con el punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la bienvenida a este pleno de la magistrada María Elena Díaz Rivera, que recién se incorpora al mismo. Se procede a su desahogo y se procede la palabra con este fin. Magistrada González Pimentel, tiene uso de la palabra. Bueno, nada más reiterar con la petición, darle la bienvenida a la magistrada María Elena Díaz Rivera. Efectivamente, el pasado día jueves, el Senado de la República la designó en pleno como magistrada numeraria para integrarse a este Tribunal Electoral del Estado de Colima. Y bueno, la intención es esa, hacer un parteaguas en nuestras sesiones y nuestras actuaciones, y manifestarlo de viva voz que ampliamente sabemos de la carrera curricular y además de que ya había estado en este tribunal actuando como magistrada supernumeraria. Entonces nada más reiterarle nuevamente, licenciada, la bienvenida a la integración de este tribunal. Gracias. Muchas gracias, magistrada González Pimentel. Se concede la palabra, por si hubiese algún comentario adicional, también reservando el derecho de hacer yo alguna aportación al respecto. Solamente agradecer Gracias. esta oportunidad de trabajar de manera conjunta y armónica en este tribunal que pues han privilegiado muchos de los principios que todo magistrado electoral debe tener y que aquí en nuestro estado la ciudadanía tiene plena confianza en él. Quiero también yo fortalecer, venir, que se sienta que vengo a fortalecer lo que ustedes ya han logrado. Gracias, licenciada. Sí, de manera muy breve también, aun y cuando ya lo hicimos en lo privado, dado que nos conformamos un órgano público, también por supuesto dar la bienvenida a este pleno a la magistrada María Elena Díaz Rivera. Efectivamente tuve la fortuna de coincidir con ella ya hace algunos años en este tribunal, ella como magistrada supernumeraria, de la voz como secretario general de acuerdo. Entonces hay una identificación y un conocimiento pleno. Sin embargo, coincido que es pertinente expresar la bienvenida, desear éxito desde su ponencia, la magistratura, y por supuesto estaremos compartiendo la responsabilidad definitivamente, porque pues, es un órgano colegiado y por supuesto que las decisiones trascienden más allá o de manera extramuros, más allá de lo que aquí se acuerde, y tiene una trascendencia para la vida política y democrática de Colima, inclusive del país, por los precedentes que en los tribunales se van generando a raíz de la reforma electoral y su aplicación en las diferentes latitudes de la República Mexicana. Efectivamente, pues la semana pasada fue designada por el Senado, como sabemos, magistrada, protestó ya el cargo y bueno, pues ya se encuentra aquí en la primera sesión formal en la cual compartimos micrófonos y bueno, seguro estoy de que el compromiso que cada quien tenemos en lo individual de sujetar nuestros actos de manera irrestricta e invariable a los principios de constitucionalidad, legalidad y convencionalidad, pues esa misma convicción impera en cada uno de nosotros, pues el ejercicio de nuestra responsabilidad y en aras de la consolidación democrática de Colima. Enhorabuena, bienvenida magistrada, y pues cuenta con un servidor y seguro estoy con todo el personal del tribunal, así como con la magistrada González Pimentel, con quienes nos hemos acompañado ya a lo largo de nuestras carreras
y seguro estoy que será para bien de esa institución y del Estado de Colima. Bienvenido, muchas gracias. Si me concede la palabra, pues si hubiese alguna observación adicional en torno a este punto. De no haber ningún comentario, se procedería con el subsecuente punto del orden del día, que es el quinto, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de emisión de desechamiento del juicio penal ciudadano electoral JDC-47-2017, promovido por Eduardo Hernández Solís, en contra de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Para ese efecto, se le concede el uso de la voz al señor Secretario General de Acuerdos, a efecto de que dé cuenta con el proyecto de admisión o desechamiento correspondiente. Tiene usted el uso de la voz, señor Secretario. Por instrucción del magistrado presidente, magistradas, me permito dar cuenta con el proyecto relativo al juicio para la defensa ciudadana electoral promovido por Eduardo Hernández Solís, radicado con la clave JDC 47 de este año, quien controvierte la cancelación de su registro como militante del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que, según afirma, sigue apareciendo como afiliado del citado instituto político a pesar de que presentó la renuncia correspondiente. De la narración de hechos que hace la parte actual de las constancias que obra en autos, se advierte que, según el justiciable, se hizo el conocimiento de su registro de militancia en el PRI en el proceso electoral inmediato anterior, circunstancia que advirtió, según afirma, le negaron trabajar como supervisor del INE por estar afiliado a dicho instituto político, cargo para que incluso había sido elegido por dicho organismo constitucional autónomo. También manifiesta la parte actora que el pasado 22 de mayo de este año presentó ante el INE de Manzanillo un escrito en el cual hizo sabedor a la citada instancia que había renunciado a su militancia del PRI. El 24 de octubre de este mismo año presentó su renuncia por escrito al multireferido instituto político. Sin embargo, sigue apareciendo, según aduce en la demanda, como militante del partido político denominado como PRI. Inconforme con dicha determinación, el 4 de diciembre de este año se recibió en este tribunal el medio de impugnación que nos ocupa. En la misma data, se ordenó registrar con la clave JDC 47/2017. En la misma fecha, la funcionaria habilitada como actuaria en funciones de Secretaria General de Acuerdo revisó que el medio de impugnación cumpliera con los requisitos de procedibilidad que establece la Ley de Medios. Durante el plazo comprendido entre el 4 y el 7 de diciembre de este año, se publicó el medio de impugnación a efecto de comparecer los terceros interesados a juicio. Habiéndose agotado el plazo del mérito, no compareció el tercero interesado alguno. En virtud de lo anterior, se somete a este pleno el proyecto bajo los siguientes considerandos. Primero, en cuanto a jurisdicción y competencia, es el tribunal por ser más calidades, toda vez que la parte actora alega violación a su derecho político electoral de asociación y afiliación a un partido político. En el caso se trata de un juicio promovido por un ciudadano por su propio derecho, en el que controvierte la no cancelación de su registro como militante del PRI, toda vez que, según aduce, sigue apareciendo como afiliado al citado instituto político a pesar de haber presentado la renuncia correspondiente, circunstancia incluso que podría impedirle su no participación en algún puesto en el Distrito Electoral Federal 02 del INE con residencia en la ciudad de Manzanillo, Colima, en el proceso electivo 2017-2018. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la instancia jurisdiccional ha establecido que de manera previa al juicio constitucional ciudadano previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, los tribunales electorales de las entidades federativas están facultados para conocer, a través de juicios locales, de los actos emitidos por órganos nacionales de partidos políticos que se estimen lesivos de los derechos políticos electorales, sin que obste que se emitan por partidos políticos nacionales, siempre y cuando la afectación se produzca en la esfera territorial de la competencia estatal. En el segundo considerado se analiza la procedencia. En esa tesitura, el medio de impugnación que nos ocupa se estima procedente toda vez que parte de la materia precisamente la violación de un derecho político electoral del ciudadano en el estado de Colima, en el cual, según la Ley de Medios, este medio de impugnación es el idóneo para hacer valer presuntas violaciones a los derechos político electorales. Y en el caso que nos ocupa, la parte enjuiciante argumenta precisamente que solicitó la cancelación de su registro como militante del PRI y a la fecha de la presentación de la demanda, el citado instituto político no había atendido la solicitud en comento. En cuanto a la oportunidad de la revisión que se hace a la demanda que nos ocupa, de manera preliminar se advierte que el acto impugnado deriva de la no cancelación del registro del actor como militante del PRI. Sin embargo, el enjuiciante es omiso en precisar la fecha en que tuvo conocimiento de que el PRI aún no lo daba de baja como militante de dicho instituto político, no obstante de haberlo solicitado desde el pasado 24 de octubre de esta anualidad.
Sin embargo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, incluso en jurisprudencia, respecto que la falta de certidumbre sobre la fecha en que la parte promovente tuvo conocimiento del acto se tendrá como aquella en que haya presentado el medio de impugnación. De esa consideración se estima que el medio de impugnación es oportuno. En cuanto a la definitividad, cabe destacar que lo ordinario es que el justiciable, previo a recurrir a esta instancia constitucional, debe agotar las instancias de solución previas e internas a los partidos políticos a fin de respetar el principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos. Sin embargo, considerando las condiciones que presenta la demanda de juicio ciudadano en estudio, resulta relevante invocar que la Sala Regional Toluca, mediante acuerdo de sala recaído en el expediente CTJD 6281/2017, al pronunciarse sobre la definitividad de un medio de impugnación con características similares al que nos ocupa, puesto que también planteaba la cancelación del registro de una ciudadana o militante de un partido político nacional, a pesar de que previo a la presentación de la demanda de mérito había sido solicitado, emitió un razonamiento en el cual estableció que no era dable reencauzar el juicio ciudadano, toda vez que el justiciable manifestaba que nunca había sido militante del partido político, en ese caso Morena, y que por lo tanto no era procedente el reencauzamiento a la justicia intrapartidaria, y en su momento la sala determinó el reencauzamiento a esta autoridad jurisdiccional electoral local. En efecto, como ya fue precisado con antelación, en el presente asunto se advierte una situación análoga, en virtud de que la parte actora en su escrito de demanda manifiesta que jamás ha participado como militante del PRI. Además, es importante destacar que, de conformidad con lo manifestado por la parte actora en su escrito de demanda, este tiene el interés de concursar para obtener un puesto en el INE, particularmente en el Distrito Electoral Federal 2 del Estado de Colima, para lo cual tiene que cumplir con una serie de requisitos expresados en una convocatoria expedida por el citado instituto y que puede ser consultable incluso en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, la cual tiene con fecha límite de inscripción el 17 de enero de 2018, y uno de los requisitos es la no militancia de algún partido político, porque en el caso de que la omisión siguiera existiendo y se prolongara en el tiempo, hasta la fecha ya referida se estaría causando un daño de imposible reparación para el justiciable. Por lo anteriormente expuesto, bajo dichas condiciones, se estima que no es procedente reencauzar el medio de impugnación a la justicia intrapartidaria y que ese tribunal acepte la competencia para efectos de conocer y resolver lo que en derecho proceda. En cuanto a la legitimación e interés jurídico estudiado en el considerando quinto, se estima que la parte enjuiciante cuenta con dichas cualidades para presentar medio de impugnación, toda vez que lo promueve el juicio ciudadano por su propio derecho. En cuanto a la personería, se estima que se encuentra satisfecho este requisito debido a que la parte actora comparece por su propio derecho. Y finalmente, en cuanto a las causales de improcedencia de la revisión que se hace a la demanda de mérito, no se advierte que el medio de impugnación que nos ocupa pueda considerarse como frívolo o que el mismo encuadre en algunas causales de improcedencia previstas en el artículo 32 de la Ley de Medios. Se establece un considerando octavo en el cual se propone el requerimiento del informe circunstanciado y se le otorga a la autoridad señalada como responsable, esto es a la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional, para que en el plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación rinda el informe circunstanciado y remita las copias certificadas del expediente completo que haya integrado con motivo de la solicitud presentada por el ahora justiciable. También en el considerando ahora noveno se propone que la notificación a la autoridad responsable se haga mediante la figura del exhorto, como ha sido criterio de este tribunal local. Finalmente, el considerando décimo, en razón de que el promovente señaló los estrados de ese tribunal para hoy recibir notificaciones, se propone que se haga de esa forma, señalando los estrados de ese tribunal para que se notifiquen incluso las notificaciones personales. Por lo anteriormente expuesto, se propone como punto resolutivo los siguientes: la admisión del juicio ciudadano JC 47, diagonal 2017. Segundo, que se requiera el informe circunstanciado a la autoridad responsable. Tercero, que se requiera autoridad responsable para que señale domicilio en esta ciudad capital. Y cuarto, que se gire el exhorto correspondiente al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para los aspectos precisados en la presente resolución. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario general. De acuerdo, se concede la palabra por si hubiese alguna observación o comentario con respecto a el proyecto de admisión de cuenta. Magistrada Metel, tiene uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Nada más para, no sé si bajo su consideración, lo que pasa es que se pone el precedente que ya habíamos resuelto con respecto a la ciudadana Eva Montserrat Villalbazo Gutiérrez, que efectivamente ella manifestaba que nunca había participado dentro de Morena. Sin embargo, y creo que es el mismo caso, o sea, si bien ellos pretenden
ya no ser militantes de un partido político, lo cierto es que al menos en el asunto anterior se demostró que ella estaba afiliada a Morena y que en algún momento pues posiblemente sí dio su consentimiento. Y me llamó la atención en la página 4, no sé si fuera dable a lo mejor suprimir esa consideración con respecto a hacer una afirmación de que pareciera que el partido político sin su consentimiento lo afilió. Yo desde el asunto anterior he partido del hecho de que si presento una renuncia, o sea, de alguna manera tácitamente estoy admitiendo que en algún momento me afilié, o sea, tengo conocimiento de eso, porque les decía, no es lo mismo presentar un escrito, oye, me di cuenta que estoy en el padrón de militantes, pero yo nunca me he afiliado y por lo tanto te pido que me des de baja. Y para mí el presentar una renuncia pues implícitamente implica un consentimiento de que en algún momento sí fueron militantes. Y en el caso anterior del que se invoca de Morena, efectivamente quedó acreditado que la ciudadana estaba afiliada a Morena. Entonces aquí en la página 4 se hace énfasis en el hecho de que, y le doy lectura, dice: en efecto, el derecho de afiliación comprende la libertad que posee el ciudadano para afiliarse al partido político que desee, mismo que está garantizado por el sistema de medios de impugnación en materia electoral, por lo que dicha libertad no se puede ver trastocada por un partido político que afilia a una persona sin el consentimiento de esta. Yo creo que eso no está acreditado y por eso sugeriría, porque estaríamos como hablando de una mala actuación, en este caso del Partido Revolucionario Institucional, de haberlo afiliado sin su consentimiento, cosa que no está desde luego para nada demostrado ahorita, incluso que apenas el proyecto viene para admitir el asunto. Entonces es nada más matizar el proyecto en ese sentido de suprimir ese párrafo que, si bien está basado en una tesis, quizás a lo mejor dejar la tesis pero sí parafrasearla en ese sentido para no lesionar en un momento dado con respecto a alguna conducta que quizás no se haya dado de esa manera, y estar como insinuando que el partido político lo afilió sin su consentimiento. Es en ese sentido mi intervención, magistrado presidente, es cuanto por el momento. Gracias, magistrada González Pimentel. Respecto a su comentario, coincido con lo que menciona, nada más no sé si la supresión del párrafo sea lo que resuelva el asunto. Me parece que si se le pone un presumiblemente fue afiliado según asevera, según asegura, para no darlo por hecho, es decir, él tiene valga la redundancia, el derecho de demandar, acudir a la justicia ante una situación como la que expone, pero por supuesto que está sujeto a prueba, ¿no? Entonces me parece que si se modificara en el sentido de que se le incorporara en el proyecto que, bueno, en este apartado de que estamos ante un derecho político electoral, competencia del tribunal, que dado que expone, bueno, que presumiblemente fue afiliado sin su consentimiento, no darlo por hecho, porque me parece que en el informe circunstanciado es probable que el PRI nos diga: sí, aquí está la solicitud, o bueno, por un error está, y eso está sujeto a prueba. Entonces me parece que si se matiza se puede resolver. Y tengo otra observación aprovechando, y si no hay algún comentario a este respecto para magistrada, gracias, para continuar. En la página 8 se dice que se le, digamos, permite al justiciable no agotar la principio de definitividad, la cadena impositiva o juicio intrapartidario por el precedente de la sala regional. Me parece que bastaría
con que se diga, vamos, él está manifestando su demanda que quiere ser supervisor, que en el mes de enero tiene que inscribirse y que la dilación que pueda haber y que se le excluya de este padrón de diciembre a enero, pues pone, le imposibilita la participación, y creo que atendiendo un poco el riesgo de que se puede convertir en irreparable, es que pudiésemos más que nada con ese argumento asumir lo que llamamos per saltum, más que el precedente de la sala regional. Creo que más bien podría ser por el tema de lo que expone, ¿sí? Y más que precedente, porque entonces abriríamos la puerta a que en todo tipo de asuntos no sabemos cuántos juicios vengan, pero dicho sea de paso, pareciera que el despacho es el mismo el que está promoviendo o autorizándose ese asunto, y tendríamos un precedente en lo futuro, que porque la sala dijo que debemos ante una situación, un ciudadano diga yo no di mi consentimiento, ya debamos de entrar. Me parece que la razón debe ser más bien la otra que se maneja en a Fojas 9, donde dice pues se suprime, es la propuesta, donde dice lo ordinario es que el justiciable agote la instancia de solución prevista en su partido político. Se suprime el siguiente párrafo, así como la transcripción que se hace, que está con letra más pequeña, que es la transcripción de lo que él solicita, y que nos vayamos hasta la página 9, donde dice: el tribunal considera importante destacar que, con lo manifestado por la rectora, tienen que hacer concursar en la convocatoria, ¿sí?, para supervisor electoral, si mal no recuerdo, la caja, capacitador supervisor, y que requisito que no sea del partido, más bien atendiendo a eso y un poquito a la premura que existe, porque en enero tiene que registrarse y tiene que estar resuelto el juicio en todas sus instancias donde a él se le atienda y eventualmente se le excluye de ese padrón. No sé si compartamos este criterio, magistrada González Pimentel. Sí, tiene uso con la palabra. Gracias. Muy de acuerdo, magistrado presidente, porque además, como lo mencionaba yo, efectivamente ese fue el criterio que estableció la sala regional. Sin embargo, nosotros al ejecutar, ya al llevar a cabo el procedimiento y el desahogo de pruebas, se acreditó fehacientemente que sí era militante de Morena. Entonces quedó en entredicho lo que la sala regional había establecido en su acuerdo plenario de reconducción del juicio, y estaría también de acuerdo en aplicar la plenitud de jurisdicción en el sentido únicamente de lo que tiene que ver con el tiempo que él está manifestando su interés de participar en la convocatoria que lanzará el Instituto Nacional Electoral para participar como supervisor o capacitador electoral. Muchas gracias, licenciado González Pimentel. Sí, considera la palabra, pero si hubiese alguna observación adicional a lo ya expuesto en este proyecto de admisión. ¿Algún comentario, magistrada? Gracias. Gracias, magistrada Díaz Rivera. Atendiendo lo anterior, solicito atentamente al señor secretario general de acuerdos, ellos razón de no dar más comentarios a este proyecto, que someta a la votación del mismo con las modificaciones que ya fueron materia de discusión en la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del proyecto de admisión relativo al juicio JDC 47/2017 con las adiciones materia de discusión en la presente sesión. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. A favor del proyecto de admisión con las modificaciones y adiciones y la supresión que ya fueron materia de discusión del mismo. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto de admisión propuesto con las adiciones y modificaciones que fueron materia de discusión en la presente sesión. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se declara aprobada por unanimidad la resolución de admisión relativa al juicio ciudadano JDCE 47/2017 con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se admite el juicio penal ciudadano electoral
radicado en este Tribunal Electoral con clave y número expediente JDC 47-2017, promovido por el ciudadano Eduardo Hernández Solís, en contra de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Proceso Institucional. Segundo, de conformidad con el expreso por el artículo 24, fracción quinta de la lista del sistema de expresión electoral, le solicita a la autoridad responsable de asume circunstancial que deberá acompañar las copias certificadas de la documentación que sustente las afirmaciones que vierta el informe de mérito, así como las copias certificadas de expediente completo que se haya integrado con motivo de la solicitud presentada por la parte actora el pasado 24 de octubre de 2017, en términos considerando octavo de la presente resolución, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo en tiempo y forma se le impondrá una multa consistente en 100 unidades de medida de actualización prevista en el artículo 77, inciso C, de la lista del sistema de expresión material electoral. Tercero, se requiere a la autoridad responsable para que señale el domicilio para hacer identificaciones de la ciudad de Colima, en términos señalados en el considerando octavo de la presente resolución, apercibiéndosele en términos del artículo 15 de la ley estatal de impugnación, que en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores, aún las que deban notificarse personalmente, se harán en los estrados de este tribunal. Cuarto, Gilsten exhorto con los insertos necesarios al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para los efectos precisados en el considerado noveno de la presente resolución. Notifíquese en los términos establecidos en la resolución de mérito. Les cuento. Continuando con la sesión, específicamente con el punto sexto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y discusión de aprobación en su caso y el proyecto de admisión de desechamiento del juicio para la ciudadana electoral JDC 48-2017, promovido por Elba Montserrat Villalbazo Gutiérrez en contra del Partido Político Nacional Morena y recausado a este órgano jurisdiccional local por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se le concede el uso de la voz, señor secretario, para que dé cuenta con el proyecto de admisión o desechamiento de mérito. ¿Tiene usted el uso de la voz, señor secretario? Por instrucción del magistrado presidente, magistradas, me permito dar cuenta con el proyecto relativo al juicio para la defensa nacional electoral JS 48/2017, promovido por Elba Montserrat Villalbazo Gutiérrez, mediante el cual contribuye la cancelación de su registro como militante al Partido Político Nacional Morena, toda vez que siga apareciendo como afiliada al citado instituto político a pesar de haber presentado la renuncia correspondiente y por tanto no poder participar como supervisor o capacitador electoral en el proceso electivo federal 2017-2018 en el estado de Colima. De la narración de hechos que hace la parte actora y de las constancias que obra en auto se advierte que según la manifestación de la parte actora, el pasado 21 de agosto del año 2014 presentó su renuncia por escrito a Morena, la cual aduce le fue admitida, sin embargo refiere que a la fecha de la presentación del juicio ciudadano, la misma no le fue cumplimentada. Inconforme con dicha determinación, el 16 de noviembre de este año, la parte actora presentó demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante la Junta Distrital 02 para controvertir el acto descrito con antelación. El 5 de diciembre de este año, la Sala Regional Toluca, mediante acuerdo de sala recaído en el expediente STJDC 291/2017, determinó recausar el medio de impugnación que nos ocupa ese tribunal para que conociera y resolviera lo conducente. El 7 de diciembre de este año se recibió el oficio de la citada Sala Regional, mediante el cual remitió el medio de impugnación de mérito, así como el acuerdo de reencausamiento ya referido. Mediante autodictado, el 7 de diciembre de este año se ordenó formar y registrar el juicio que nos ocupa con la clave JDC 48/2017. En la misma data, el suscrito secretario general del Poder revisó que el medio de impugnación que nos ocupa cumpliera con los requisitos de procedimiento previstos en la ley de medios. Es importante destacar que respecto a la comparecencia de terceros interesados, la Sala Regional Toluca, en el acuerdo de sala descrito ya con antelación, manifestó que ya se había procedido, entre otros actos, a publicitar el medio de impugnación de referencia y se encontraba transcurriendo el plazo previsto en el artículo 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, actuaciones que debía llevar a cabo la autoridad señalada como responsable, y que en su oportunidad dicha autoridad responsable debía remitir a ese tribunal las constancias del referido trámite, circunstancia que a la fecha en que se pronuncia este tribunal sobre el caso aún no acontece. Sin embargo, en virtud del término que otorgó la citada sala, que es de 5 días naturales contados a partir de la notificación para resolver el presente de impugnación, es que este tribunal emitirá pronunciamiento sin contar con las constancias de mérito. En virtud de lo anterior, se somete a este pleno el proyecto bajo los siguientes considerandos.
Primero, en cuanto a jurisdicción y competencia, este tribunal posee ambas calidades, toda vez que la parte actora alega violación a su derecho político electoral de asociación y afiliación a un partido político, y se trata de un juicio promovido por una ciudadana por su propio derecho en el que controvierte la cancelación de su registro como militante de Morena, toda vez que, según aduce en su demanda, sigue apareciendo como afiliada al citado instituto político. En esa tesitura se estima que la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya se ha referido en otros asuntos, ha establecido que se debe recurrir a la justicia constitucional local antes de recurrir a la justicia constitucional federal. Esto es, debe agotarse el medio de impugnación previsto en la Ley de Medios Local para la protección de derechos políticos electorales antes de acudir al JDC previsto en la Ley Federal. De lo anterior se colige que el Tribunal Electoral del Estado tiene competencia para conocer y resolver la controversia planteada. Segundo, causal de improcedencia. Ese tribunal debe ocuparse del estudio de las causales de improcedencia, tomando en cuenta el orden preferente que reviste el estudio de estas, en virtud de que se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución del proceso. En esa tesitura es importante destacar lo siguiente: de la revisión realizada del medio de impugnación presentado por la parte actora y con independencia que en el presente asunto pueda actualizarse alguna otra causal de improcedencia, ese tribunal electoral advierte que se actualiza la figura de la eficacia directa de la cosa juzgada. Lo anterior toda vez que la parte actora, a través del juicio ciudadano que nos ocupa, pretende controvertir, como ya fue señalado, la cancelación de su registro como militante de Morena, toda vez que sigue apareciendo como afiliada al citado instituto político, a pesar de haber presentado la renuncia correspondiente. Sin embargo, esta controversia planteada en este juicio JDC 48 ya fue materia de pronunciamiento por ese tribunal, y no obra constancia de que en este órgano jurisdiccional de que esta sentencia haya sido recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que es cosa juzgada y sus efectos tienen eficacia directa en la presente controversia. En efecto, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en sesión celebrada el pasado 28 de noviembre de este año, resolvió el expediente identificado con la clave JDC 46/2017, cuya determinación fue notificada a la Sala Regional y de forma personal a la ahora enjuiciante, ejecutoria que se invoca como un hecho notorio para ese tribunal y que sirve de sustento mediante una jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia que se refiere en el proyecto. En la ejecutoria de mérito, este órgano jurisdiccional determinó el sobreseimiento del juicio ciudadano, toda vez que en el considerando cuarto de la citada ejecutoria, ese tribunal manifestó que el acto de molestia por el cual la actora promoviera el juicio ciudadano se había visto colmada, toda vez que ya había sido de baja del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero del Partido Político Morena a partir del 13 de noviembre de esta anualidad. En dicho juicio, al igual que acontece en el que nos ocupa, la parte actora controvirtió la cancelación de su registro como militante de Morena, dicha a pesar de haber presentado la renuncia correspondiente. Sin embargo, como ya fue señalado por antelación, la materia de la presente controversia ya fue atendida por ese tribunal en juicio diverso, lo cual provoca que se actualice en especie la figura de la eficacia directa de la cosa juzgada, en virtud de que el sujeto, el objeto y la causa son idénticos. Esto es, según el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cosa juzgada tiene por objeto primordial propiciar certeza respecto a las relaciones en que se hayan suscitado los litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutorial. En virtud de lo anterior, es importante también destacar lo siguiente: en la primera demanda, resuelta en el expediente 46, como en la que nos ocupa, la ciudadana reclamó a Morena la cancelación de su cancelación que ya había solicitado con antelación, y a la fecha de la presentación de la demanda, en su momento, esta no se había dado de baja, elementos que permiten configurar los elementos de la cosa juzgada. Sin embargo, no pasa desapercibido para ese tribunal que, si bien es cierto en la jurisprudencia de rubro, cosa juzgada, requisitos para que se configure, incorpora un cuarto elemento para la cosa juzgada, como lo es que en la primera sentencia se haya emitido un pronunciamiento de fondo. También lo es que en la sentencia recaída en el expediente 46 de este tribunal, en el cual se determinó el sobreseimiento al haber quedado sin materia, este órgano jurisdiccional no emitió una sentencia de fondo. Ello se dio en virtud de que la parte actora había alcanzado su pretensión de ser dada de baja como militante de Morena, en virtud de la constancia que fue remitida en su momento en el expediente por la Secretaría General de la citada entidad de interés público. De ahí que se arribe a la conclusión de que toda vez que la parte actora alcanzó su pretensión de ser dada de baja como militante de Morena, circunstancia que quedó evidenciada en la sentencia recaída en el expediente JC 46/2017 del índice de ese tribunal, promovido incluso por la misma justiciable, esta resolución máxima que ya fue notificada y ha quedado firme, el presente medio de impugnación resulta improcedente al actualizarse, como ya se apuntó, la figura de la eficacia directa de la cosa juzgada. Por lo anteriormente propuesto, se propone como punto resolutivo único el desechamiento de plano de la demanda que nos ocupa,
y la notificación de manera personal a la parte actora para garantizar su eficacia en el domicilio señalado en la demanda, por oficio a la Sala Regional Toluca, por oficio a la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral y finalmente a la Secretaría General del Partido Político Nacional Morena. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Se concede la palabra para hacer observaciones, si las hubiere, con respecto al proyecto de desechamiento que se propone. Magistrada González Metel tiene uso de la palabra. Listo, gracias, presidente. Me parece muy bien el proyecto, o sea, muy completo y muy bien argumentado en las cuestiones de fondo que precisamente se habían ya evidenciado con la llegada de este nuevo juicio ciudadano. Nada más una petición, si fuera posible, en la página 11, cuando se hace referencia a la constancia que remitió la Secretaría General del Partido Político Morena como anexo al informe circunstanciado que hizo llegar al expediente de mérito, si se pudiera colocar también el impreso, el comprobante impreso que emitió el titular del registro de este partido político como complemento a que de hecho en aquel expediente esa autoridad, el titular de ese registro, fue el que se nos manifestó como competente para hacer la cancelación respectiva. Entonces nada más, y como obra en el expediente que se está referenciando, bueno, también poner concretamente el comprobante que se tuvo en aquel entonces y la expedición de quien lo hace. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada González Pimentel. Si se me permite y con el permiso de este pleno, manifestar que en efecto me parece muy completo el proyecto, está perfectamente razonado. Recordemos que en la última semana del mes de noviembre efectivamente se resolvió un juicio ciudadano interpuesto por esta misma persona, en la cual precisamente lo que reclamaba era la omisión de dar la de baja del padrón de militantes del Partido Político Nacional Morena, teniendo en efecto que la secretaria general de este instituto político acreditó precisamente que había sido dada baja el padrón, y bueno, pues con ello se colma la pretensión que en este mismo juicio se plantea, y adicional a ello, bueno, pues estamos ante una situación de cosa juzgada refleja, como bien se manifiesta. Por ello coincido con el sentido del proyecto, y también, claro, de que se agregue el anexo del funcionario partidista responsable del padrón, donde avala precisamente que ya fue dada de baja de él mismo. Sería cuanto de momento. No sé si habrá alguna observación o comentario adicional con respecto al proyecto de mérito. Gracias. De nuevo, comentarios adicionales, señor secretario. Gracias a usted. De no haber algún comentario adicional, solicito atentamente a la Secretaría General de Acuerdos, y bueno, con una situación que se manifestaba ahorita en el Inter, suprimiendo la notificación a la Junta Distrital 02 del INE, en razón de que pues, se considera innecesario. Entonces, tenga bien, señor secretario, recabar la votación con respecto a este proyecto de desechamiento.
magistradas, magistrado, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto relativo al juicio para la defensa nacional electoral JDC-48/2017 con las adiciones manifestadas por los magistrados Ana Carmen González Pimentel y Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Magistrada Marilena Díaz Rivera. Gracias. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto con las indicaciones que se dieron en el desarrollo de esta sesión. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. A favor del proyecto de desechamiento. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto de desechamiento propuesto con las adiciones propuestas por los magistrados y aceptadas en ese pleno. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se declara aprobado por unanimidad el proyecto de resolución de desechamiento relativa al juicio ciudadano JDC 48/2017 con el siguiente punto resolutivo único. Se desecha de plano el juicio para la ciudadana electoral radicado en el Tribunal Electoral con clave y número expediente JDC 48/2017, promovido por Elba Montserrat Villalbazo Gutiérrez, en términos y considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese en los términos establecidos en la resolución de mérito. Agotados que fueron los puntos del orden del día y con la finalidad de desahogar el séptimo que tiene que ver con la clausura de la sesión, mucho les agradeceré si nos pusiéramos de pie para llevar a cabo este acto. Por lo anterior, siendo las 18 horas con 53 minutos del día lunes 11 de diciembre del año 2017, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral coordinado local 2017-2018. Agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes. Pueden sentarse.